Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de Central Agrícola les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar. El tema del día de hoy es cómo mitigar los efectos de las micotoxinas en la salud hepática. Central Agrícola, comprometido con mejorar la calidad de vida y el crecimiento de cada uno de sus clientes, capacita en los temas más importantes para su producción. Para el día de hoy quisiéramos darles algunas recomendaciones para poder disfrutar mejor del webinar. Todos los micrófonos y cámaras deberán estar apagados durante la exposición. Las preguntas se responderán al final de la misma y deberán enviarse por escrito en el chat de la reunión. Al final de la exposición, tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Quisiera presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, doctora Luisa Fernanda Rivera Guerrero, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, médica veterinaria y zootecnista con maestría en desarrollo de proyectos, con 22 años de experiencia en el área técnica y comercial, trabajando en empresas de ganadería, porcicultura, empresas en aditivos y premezclas para avicultura. Actualmente fue gerente global técnico y marketing de Nuproxa Suiza. Los dejo con Luisa. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la participación de todos ustedes y el tiempo que han dedicado para escuchar esta pequeña conferencia. Como dice María, vamos a iniciar, que ya creo que nos pasamos todo el tiempo. Quiero confirmar que me escuchan bien. Te escucho un poquito bajo, Luisa. ¿Sí me oyes mejor? Ahorita sí se escucha, pero se escucha bajito. No sé, tal vez si le puedes subir un poquito de volumen a tu voz. Ok, perfecto. Voy a intentar hablar un poquito más duro entonces. Bueno, damos inicio entonces. Como dijo María, cualquier cosa, pregunta o inquietud que tengan, por favor la escribimos en el chat y siéntanse libres de preguntar lo que estén necesitando. Vamos a hablar de cómo mitigar los efectos de las micotoxinas en la salud hepática. Para poder entrar en contexto, es importante que tengamos claro que el hígado, la importancia que tiene y su funcionalidad. Entonces, vamos a hablar del hígado como una unidad metabólica central. Es el segundo órgano más grande del cuerpo después de la piel, dependiendo del animal o la especie que estemos hablando. Dentro de sus funciones importantes tenemos estas 6. Vamos a detallar un poco cada una de ellas. Si hablamos de almacenamiento, metabolismo, transporte, claro que el hígado es el que se encarga de funciones importantes como transportar y almacenar el colesterol, algunas grasas y algunas vitaminas. Igualmente, tiene una función muy importante en el metabolismo porque es el que se encarga de recoger o de enviar diferentes sustancias, en este caso hormonas, o el metabolismo de diferentes sustancias como la glucosa, y es el que se encarga de ubicarlas en el sitio que se estén necesitando o igual volverlas a traer al hígado para almacenarse. Funciona también como una glándula endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que sintetiza ciertas hormonas, por ejemplo, las producidas como las hormonas del crecimiento, también activa otras hormonas de otras glándulas, como son, por ejemplo, las de la glándula tiroides. El hígado también puede secretar al torrente sanguíneo albúmina, dándole la presión oncótica a los vasos sanguíneos. Esto también nos ayuda a transportar en determinado momento desde hormonas hasta medicamentos. En el caso de la función como glándula exocrina, quiere decir que algunos de los productos del organismo deben salir al exterior, primero al duodeno y al tracto gastrointestinal a través de la bilis. Por esto se considera que tiene función como glándula exocrina. La detoxicación y excreción considero que es una de las funciones más importantes porque el hígado es el que se encarga de eliminar cualquier toxina que entre al organismo del animal o que en su defecto se produzca por el mismo metabolismo. Entonces es bastante importante y es de lo que vamos a profundizar un poco más el día de hoy. En cuanto a la protección, a la producción y liberación de energía, el hígado es el que se encarga prácticamente de mantener las funciones basales, es decir, es el que se encarga del proceso de respiración, proceso de digestión y de mantenerse en pie de cualquiera de los animales. Y en el caso de la protección inmunológica y coagulación, el hígado también es el que se encarga de activar los mecanismos de defensa ante la presencia de un desafío o alguna necesidad que el cuerpo necesite de una reacción.
Vamos a hablar de la detoxificación y excreción. ¿Por qué es tan importante esta función? Porque el hígado es el que se encarga de detoxificar el organismo de todos los metales pesados, de las toxinas endógenas, no solo las exógenas. Las exógenas son las famosas micotoxinas, pero las endógenas son las que son producidas por el mismo cuerpo, por los procesos metabólicos que tiene que llevar a cabo. Otra razón importante es la liberación de radicales. Desafortunadamente, cualquier proceso metabólico que se genere en el animal eh, genera radicales libres y esto hace que el animal o el organismo de los animales se intoxique y alguien tiene que hacer ese proceso de intoxicación. La ingestión de antibióticos, algunos químicos, cuando hacen los pesticidas en las diferentes granjas, todo esto también ocasiona intoxicación a los animales. ¿Cómo se hace este proceso de detoxificación y excreción? Este proceso se hace por dos fases. Se hace por una fase de biotransformación y una de conjugación. La tercera fase es una fase de eliminación, que es la terminación de cualquiera de estas dos. Entonces vamos a detallar un poco cada una de ellas. La primera fase, que es la de biotransformación, quiere decir que hay que introducir un oxígeno para formar un sitio reactivo, activar o desencadenar el citocromo P450. Esto hace que esa especie se vuelva más polar, hidrosoluble y pueda ser excretada por orina. En el caso de la fase 2, que es la fase de conjugación, el proceso se lleva a cabo agregando una molécula de agua al grupo reactivo. En esto intervienen enzimas transferasas. A estas sustancias se le pegan un glutatión, un sulfato, una glicina, y la idea es que adquieran un mayor peso molecular. Esto hace que la sustancia se vuelva altamente polar, se inactive y pueda ser eliminada o por orina o por heces. Tenemos que tener claro que hay sustancias que necesitan ser eliminadas por la fase 1, otras sustancias por la fase 2 y hay otras que requieren las dos fases para poder eliminarse. Aquí vamos a hablar un poco de un tema bastante nombrado en los últimos tiempos y es las micotoxinas. ¿Por qué es importante este tema? Porque desafortunadamente muchos clientes necesitan hacer una evaluación de las materias primas para garantizar que no haya micotoxinas en los ingredientes, pero resulta que desafortunadamente no tenemos una forma de evaluar correctamente estas materias primas por diferentes circunstancias, porque hay ocasiones en las que la materia prima llegó y se tiene que utilizar urgente, entonces hacer el análisis de micotoxinas requiere un tiempo y el nutricionista necesita hacer la formulación, balancearla y pues dar la dosificación de secuestrante y no tiene en ese momento la dosis real que debería utilizar en el caso de que tuviera micotoxinas. Entonces se utiliza una dosis de seguridad. Esto nos impide que nosotros podamos garantizar que la materia prima o este ingrediente va libre de micotoxinas. Voy a explicarles un poco por qué, por más de que utilicemos el mejor secuestrante de toxinas que exista en el mercado o el indicado para la especie que se esté presentando, no es garantía para que nuestro hígado esté completamente saludable. Aquí vemos en la parte izquierda la letra B, es un secuestrante de toxinas, la letra A es la barrera eritrocítica, que es la que me permite o me protege de cierta manera ante la presencia de alguna micotoxina. Aquí vemos el lumen, el aparato digestivo, y las figuritas rojas con blanca y negro vienen siendo las micotoxinas. Si se dan cuenta, aquí la B es el secuestrante, tenemos el mejor secuestrante, nos hace el efecto de secuestrar la micotoxina y aquí tenemos la barrera eritrocítica y hace su protección para que sean evacuadas por el aparato digestivo. Pero si se dan cuenta, por más de que estén presentes las dos, hay micotoxinas que pasan. ¿Por qué se pasan? Por lo que les acabo de comentar, porque no existe una forma fácil y segura de poder analizar qué tipo de micotoxina tiene, qué cantidad tiene, y de acuerdo a eso hacer una dosificación acorde a lo que está indicado del secuestrante. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a pasar. Cuando se pasan estas micotoxinas al torrente sanguíneo es cuando entran al hígado. Al entrar al hígado, dependiendo del tipo de micotoxina que se esté pasando, vamos a tener un proceso de intoxicación, ya sea por la fase 1 o por la fase 2, es decir, para que sea evacuado por heces o para que sea eliminado por orina. Entonces, esta es una de las razones por las cuales es indispensable que nosotros nos mantengamos un producto para mejorar la salud del hígado, para así poder garantizar un complemento entre el secuestrante y el producto que se esté manejando para la salud del paciente. Aquí podemos ver investigaciones que se han hecho desde 1999, donde nos explican realmente esto que les estoy comentando de las micotoxinas, de cómo se hace ese proceso de excreción. Cada una de ellas tiene un
proceso diferente que es oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación, que es lo que va a permitir que se haga el proceso de detoxicación. Y la segunda cosa importante que quiero traer a colación en esta conversación es que el estrés es otro factor bastante importante que genera cierta toxicidad en los animales. ¿Por qué genera cierta toxicidad? El hígado se encarga de filtrar cualquier sustancia extraña que se presente y es el que se encarga de mantener la tolerancia inmunológica en condiciones fisiológicas. El estrés, como lo pueden ver aquí, no voy a entrar en tanto detalle fisiológico, pero el estrés es cuando se interrumpe el comportamiento normal que tienen los animales en determinado momento. Es decir, si hay alguna alteración a lo que pasa normalmente en una producción, es lo que me genera un estrés. ¿Qué factores son estos? Viene siendo el calor, puede ser que no haya agua o que la temperatura del agua esté muy elevada, entonces no hay consumo, que se dañe una de las líneas de alimentación, que haya una liberación de agua, no sé, por alguno de los bebederos y se genere una inundación en un pedazo del galpón. Todo este tipo de circunstancias me genera una situación de estrés. ¿Y qué pasa con esto? Que esta situación de estrés me altera inmediatamente la tolerancia inmunológica, o sea, se interrumpe. De esta forma, el hígado empieza a generar una serie de mecanismos de respuesta, como son la inflamación. Cuando tenemos procesos inflamatorios en el hígado y en cualquier parte del cuerpo, se generan una liberación de radicales. Esto me hace que se genere un proceso de intoxicación. Esto es algo que no lo podemos ver a simple vista, es algo que pasa fisiológicamente, pero quería traerlo a colación para que vean ustedes lo importante que es tratar de trabajar en miras a tener una salud hepática lo más ideal posible o lo más saludable posible. Vamos a ver cómo podemos evaluar esta salud hepática. En conjunto con DNA, que es uno de nuestros aliados, hemos venido trabajando las formas en las que podemos hacer las mediciones de las enzimas hepáticas. Nosotros lleva ya un poco más de 4 años trabajando en este proyecto y ahora se está transmitiendo a cada uno de nuestros aliados y es ver cómo podemos evaluar la salud hepática de los animales en tiempo real y poder dar el diagnóstico a nuestros clientes. ¿Para qué? Para que sepan exactamente cuál es el paso a seguir o cuál es el mecanismo de reacción que debieran tener. Entonces, las enzimas hepáticas que se están evaluando son bilirrubina, AST, ALT, fosfatasa alcalina y GGT. El proceso para tomar estas muestras es un poco dispendioso, tenemos que entrar en un protocolo de manejo. Son enzimas que se toman mediante una prueba de química sanguínea, o sea, extracción de sangre, y esto tenemos que tener claro de cómo se debe realizar. ¿Por qué? Porque no se puede realizar con cualquier tubo de recolección de muestras, se debe realizar en lo posible, en el caso de avicultura, se debe realizar con tubos pediátricos, porque por aquello de que la muestra tiene que ser representativa y el anticoagulante que tenga el tubo debe ser proporcional a la muestra que se tome. En la avicultura no sé, es bastante difícil tomar una muestra de más de 2 o 3 ml, entonces esto va a variar un poco o alterar un poco el resultado. Adicional a esto, son muestras que se tienen que tomar en momentos donde no se haga ninguna otra actividad. Es decir, ahí tenemos personas que nos dicen, yo voy a vacunar hoy, entonces aprovecho y tomo las muestras. No. Yo voy a empezar a hacer un proceso de selección y voy a aprovecho y tomo las muestras. Tampoco. Es algo que debiéramos hacer solo como una actividad puntual. ¿Por qué? Porque cada una de estas enzimas está correlacionada con diferentes órganos. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, la ST y la ALT está relacionada con tejido muscular. Cuando nosotros hacemos otras actividades para tomar estas muestras, nos puede generar un mal resultado o un falso positivo que llamamos, porque no va a dar lo que es, porque no es un problema hepático, sino es una activación muscular que se generó por el manejo que se dio o la manipulación que se le dio a los animales. En el caso de la fosfatasa alcalina, también es una enzima bastante importante que tenemos que tener clara cuando se tome, porque está relacionada con el calcio y el fósforo. Y en el caso de los levantes de ponedoras o en la primera semana del pollito, se va a ver un poco incrementada y no es porque sea precisamente por un problema hepático. Entonces tenemos que correlacionarlas. La GGT sí es una enzima característica de hígado graso, entonces nos va a permitir dar un diagnóstico mucho más preciso de la situación que se esté presentando en ese momento. Vamos a hablar un poco del desafío de las aves y volvemos nuevamente al tema de las intoxicaciones. Dentro de los desafíos de las aves tenemos 3 grupos, que son las intoxicaciones, enfermedades infecciosas y disturbios metabólicos. Hablando de las intoxicaciones, que es el tema puntual que estamos hablando el día de hoy, podemos ver que intervienen muchas sustancias
en procesos de oxidación, reducción e hidrólisis, como son los antibióticos. En el caso de las toxinas exógenas, que era lo que hablábamos, son las micotoxinas. También tenemos los aceites oxidados, los pesticidas, los metales pesados y disolventes orgánicos. Tenemos también agentes antinutricionales, como en el caso de la soya mal tostada, es algo que es bastante difícil de ver o de evidenciar. Entonces también tenemos que tener presente que también nos va a ocasionar un estrés en el animal y pues se va a desencadenar un proceso tóxico. En la parte de producción de productos metabólicos hablamos de las toxinas endógenas. Estas son las que yo les comento, que son las que no podemos ver porque eso forma parte del funcionamiento fisiológico de los animales. En el segundo grupo tenemos las enfermedades infecciosas, como son infecciones virales, en el caso de adenovirus y el virus de la hepatitis, las infecciones bacterianas, que son el tifus aviar, la Campylobacter y la Pasteurella multiplicida. Y algo bastante importante que también hemos venido trabajando últimamente son los disturbios metabólicos. ¿Por qué son tan importantes? Disturbios metabólicos tenemos como el síndrome de hígado graso hemorrágico, es prevalente entre reproductoras y ponedoras y se caracteriza por el acúmulo de grasa en hígado y abdomen. ¿A qué está asociado esto, el disturbio metabólico? Está asociado a los desbalances que hay en las dietas en cuanto a baja energía y altas en grasa, y es algo que tenemos que también tener muy presente, tener una buena asesoría en la parte nutricional donde nos puedan hacer un buen balanceo para no presentar este tipo de situaciones. Y como les comentaba igualmente, el estrés, que es algo que me desencadena cualquier alteración del estado fisiológico normal que tienen los animales. ¿Qué tienen en común estos tres grupos? Se llaman daños hepáticos. Esto tenemos que tenerlo presente porque va a ser algo que nos va a permitir entender un poco más adelante lo que estamos tratando de mostrarle y es la importancia que tiene la salud hepática de los animales. Vamos a hablar un poco del mecanismo del daño hepático. ¿Qué es el mecanismo del daño hepático? Les voy a explicar cómo funciona realmente el hígado, cómo se lesiona el hígado fisiológicamente en una situación normal. O sea, es decir, en el momento en que entra una toxina al organismo de los animales, sea una micotoxina, un agente xenobiótico, sea una sustancia externa que sea tóxica, ella va a entrar al organismo del animal y va a ser detectada por los hepatocitos. Estos hepatocitos inmediatamente se van a activar y me van a desencadenar una serie de reacciones como son el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica, la disfunción del citocromo P450 y la disfunción mitocondrial. Cuando se desencadenan todos estos procesos se me van a activar unas células que son muy importantes, que son las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, y ellas me van a activar las citoquinas inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Me van a desencadenar un proceso inflamatorio o una respuesta inmune. Y aquí es donde hablamos de la alteración que se presenta con la liberación de los radicales y con la generación de sustancias tóxicas en los organismos de los animales. Cuando se genera este proceso de inflamación, se me van a activar unos procesos como la apoptosis, que es la muerte celular, porque de cierta forma las células se van a morir por entrar en contacto con esa sustancia tóxica. Cuando pasa esto, el hígado tiene que reaccionar de alguna manera para mitigar un poco ese daño, para corregir ese daño que se está presentando, que es la muerte celular, y se hace por medio de una activación de las células estelares. Luisa, Dime. perdón, Dime. se te fue el micrófono un ratito. Solo tal vez si puedes repetir tal vez la última frase. ¿Ok? Que cuando se generan estos procesos de apoptosis se me van a activar unas células que son las células estelares. Las células estelares tienen una función muy importante que es producir colágeno. Esta producción de colágeno, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir hacer un proceso de cicatrización, que en este caso se llama proceso de fibrosis. ¿Por qué? Porque las células que se murieron necesitan tener una reparación y aquí pasa algo muy parecido a lo que pasa con la gente que tiene cicatrización queloide. No sé si alguno conozca cómo es el proceso, pero es una pérdida de la sensibilidad que se genera en la piel cuando se hace ese proceso de cicatrización. En el hígado pasa algo parecido y es pérdida de la funcionalidad. Donde se generan esos focos de fibrosis, se van a perder funciones importantes dentro del metabolismo de los animales que va obviamente a impedir que se hagan transformación de ciertas sustancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando se me genera este proceso de fibrosis, vamos a terminar, vamos a terminar en un caso de hepatitis, lesión colestática o una hepatitis colestática. Es decir, ya tenemos una lesión a nivel de hígado. Manifiesta. ¿Cuáles son estos impactos que se generan en la avicultura por estas hepatopatías? Entonces, en la mayoría de los casos son subclínicas. Para nosotros como médicos veterinarios es un poco difícil de diagnosticar este tipo de circunstancias porque resulta que nos llaman para decirnos que
el ave lleva un día sin comer, que se murieron 3 gallinas, que ven un poco apáticas a ciertas gallinas y un poco inapetentes. Entonces ahí empieza uno a evaluar y cuando uno va realmente a ver lo que está pasando y a revisar los registros, nos damos cuenta que el ave efectivamente está mal, pero no es un día, sino lleva 8 días bajando consumo. La mortalidad no es de 3 gallinas, ya va en el 3% del lote. Entonces son bastantes cosas que se juntan que no nos van a permitir dar un diagnóstico real de lo que está pasando. Todo esto que nos lleva a perjudicarnos la conversión alimenticia, nos compromete la estructura esquelética, porque desafortunadamente una de los metabolitos que se necesita para poder hacer un posicionamiento bueno del calcio es el metabolito activo de la vitamina D3 y este necesita pasar por el hígado para ser hidroxilado para que para que esté bioactivo. Entonces, por eso nos compromete en determinado momento la estructura esquelética porque no vamos a tener un buen posicionamiento del calcio. Se va a disminuir la productividad de los huevos, se va a bajar la calidad y la espesura de la cáscara, se van a incrementar los huevos en párpara, se incrementa la incidencia de huevos no vendibles y la mortalidad obviamente está un poco más alta. Estos son los hígados que nos encontramos en campo, cosa que no quisiera que nos pasara, pero es lo que realmente nos encontramos en nuestro diario vivir. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Entonces, lo ideal sería que pudiéramos evitar todos estos agentes agresores. En realidad sería una de las mejores formas y es quitar cualquier sustancia tóxica que el organismo pueda tener acceso. Otra cosa ideal que pudiéramos hacer es poder tener una nutrición adecuada, que tuviéramos un buen balance de proteína y de grasas, que pudiéramos tener un metabolismo de las grasas eficientes. En este caso, hablamos de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es el ingrediente que se encarga de llevar a cabo este metabolismo de las grasas eficientes, porque pues, como bien sabemos, desafortunadamente, antes se utilizaba un producto que es el cloruro de colina. El cloruro de colina tiene una desventaja y es que tiene un ingrediente tóxico que se llama trimetilamina y en realidad el cloruro de colina ingresa al organismo de los animales, pero no ingresa como cloruro de colina, sino que tiene que transformar en una molécula que se llama fosfatidilcolina para que pueda ser asimilada. Y cuando se hace este proceso de transformación, se libera más trimetilamina. Entonces, esto va a hacer que realmente vayamos a tener un proceso o se genere una situación de toxicidad en el organismo de los animales. Esta es la razón por la cual el cloruro de colina tiene límite de uso. ¿Por qué? Porque también genera un proceso tóxico en los animales. Entonces, por eso utilizamos un producto que es la biocolina, que es un metabolito activo que nos permite hacer este metabolismo de las grasas eficientes, que es la fosfatidilcolina. Disminuir el estrés térmico es algo bastante importante que deberíamos poder hacer, pero no nos es fácil en determinadas zonas. Lo que hablamos de las micotoxinas y otros contaminantes, buscar la forma de utilizar el mejor secuestrante de toxinas que podamos tener, pero utilizarlo en la forma adecuada. Esto, como les repetí anteriormente, no es algo que nos vaya a liberar o nos vaya a quitar la responsabilidad en cuanto a la salud hepática, porque ya vimos que así utilicemos el mejor, si no utilizamos la dosis en el momento adecuado o el específico, no vamos a tener una respuesta adecuada en la salud del hígado. En cuanto a los agentes infecciosos, las medidas sanitarias son algo bastante importante. En las diferentes empresas se tienen medidas sanitarias muy buenas, pero desafortunadamente se llevan a cabo o se cumplen cuando no, hay alguna visita del exterior o cuando hay una visita de alguien fuera de la empresa. Y resulta que esto a qué conlleva a que las aves sean quienes lleven se llama quienes se vean afectadas por este tipo de circunstancias. En cuanto a los planes vacunales, lo mismo. Desafortunadamente es muy difícil unificar los planes vacunales en las diferentes zonas. Hemos visto por la experiencia que llevo trabajando de que dos granjas que estén juntas, uno va a una granja y se encuentra un plan vacunal y va a la otra y se encuentra otro plan vacunal. Cuando uno pregunta qué pasa, cada uno tiene su argumento para utilizar la vacuna que está utilizando o su plan vacunal y resulta que se está permitiendo una contaminación que se supone que no se debería llegar a tener, pero pues cada uno se defiende a su manera. ¿Qué pasa con todo esto? Que desafortunadamente, por más de que lo cumplamos, por más de que cumplamos todas estas variables, desafortunadamente es imposible garantizar un 100% de la salud de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer o a qué es lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos? Y es buscar la forma de que nosotros podamos revertir todo este proceso que les expliqué acá.
Es decir, que busquemos la forma de que no se genere una fibrosis en el hígado, que no se genere una apoptosis o muerte celular y que no se vaya a desencadenar ningún proceso inflamatorio. ¿Para qué? Para que no haya una lesión hepática que no pueda ser reversible. Cualquier proceso de fibrosis que se genere en el hígado no se puede revertir, o sea, se genera el proceso de fibrosis y ahí quedó, y ahí tenemos una pérdida de la funcionalidad. Adicional a esto, queremos ver la forma de estimular la regeneración hepática. ¿Por qué hablo de la regeneración hepática? Que la regeneración hepática es una función innata de los animales. Tanto será cierto que existe inclusive hasta un mito, que es el mito de Prometeo. Un resumen ejecutivo del mito de Prometeo es que Zeus quería castigar a Prometeo por algo que hizo mal, y lo que hizo fue que le pidió a su ave de confianza que viniera y se comiera su hígado. Desafortunadamente el ave no puede comer todo el día, ella tiene que ir a descansar. Cuando va y vuelve, se da cuenta que el hígado, Zeus se da cuenta que el hígado está regenerado. Por eso traigo a colación, porque hasta en la mitología se habla de lo mismo, para que tengamos claro de que ningún producto nos hace un efecto de regeneración hepática, realmente lo hace el hígado por su naturaleza propia. La diferencia que tenemos es que no es lo mismo que un animal, un ave de traspatio, camine y coja algún pesticida, alguna bolsa que tenga algún contaminante y se contamine de cierta manera. El hígado es capaz de regenerarse sin ningún problema. El problema que tenemos hoy en día es que las altas exigencias genéticas y las demandas que nos tienen las tablas genéticas en cuanto a productividad y a pesos que debemos llegar en ciertos momentos, no permiten que esta regeneración se lleve a cabo fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una activación del consumo de alimento, del consumo de agua. Tenemos una cantidad de vacunas que estamos aplicando en determinado momento que hacen que los animales se estresen demasiado porque los estamos manipulando. Entonces, son una serie de factores que nos afectan, y a esta velocidad que el animal se llegue a intoxicar no se va a poder regenerar en la misma forma. Entonces, necesitamos tener algo para que podamos ayudarlo a mejorar este proceso. Por esta razón, hemos venido trabajando en productos herbales que nos permitan modular un poco la función hepática de los animales. ¿Para qué? Para que no tengamos esta situación que se nos está presentando, para que no tengamos estos focos de fibrosis o de que nos limiten la funcionalidad hepática al 100%. Entonces, tenemos un producto que se llama Livolif, es una mezcla poliherbal que tiene funciones importantes como antiinflamatorias, antibióticas, analgésicas, antioxidantes. ¿Qué pasa con esto? Quiero traer a colación que hoy en día trabajamos mucho en base a la Ayurveda. La Ayurveda es ver cómo los beneficios de las plantas medicinales las podemos utilizar en los animales también, no solamente se están utilizando en humanos, se están utilizando en los animales. Y al ver esta mezcla de plantas o esta mezcla poliherbal, hemos visto que se pueden generar bastantes beneficios en la productividad de los animales, y en este caso en particular hemos visto que también nos ayuda a promover esta regeneración del hígado. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que quisiera preguntar? No tenemos ninguna pregunta todavía, Ok, Luisa. ok. Entonces, vamos a entrar un poco a los estudios científicos que se han realizado en los últimos tiempos, en donde quiero mostrarles por qué la importancia de la salud hepática de los animales en cuanto a agentes tóxicos y en cuanto a la parte de productividad. Aquí vamos a ver que inclusive la salud de los animales, la salud del hígado de los animales está directamente relacionada con la edad de las aves. Aquí tenemos un trabajo en el que se hizo en líneas Highline Brown. Son 3 grupos de 3 edades, de 28, 49 y 75 semanas. Se hicieron 8 réplicas por grupo, es una dieta de maíz soya, y todo fue en sistemas de jaula. ¿Cuál fue el resultado de este trabajo? Se pudo concluir que a medida que las aves envejecen, la salud hepática se deteriora y por lo tanto empiezan a surgir diferentes trastornos en el metabolismo de los animales. Entonces, esto es algo que es bastante importante, lo tenemos en trabajos científicos donde podemos comprobar estos resultados. Aquí podemos ver lo mismo, aquí podemos ver cómo, debido al incremento en la edad de las aves, la capacidad antioxidante que tiene el hígado se ve afectada. Aquí podemos ver diferentes sustancias tóxicas. Aquí vemos algunos glucocorticoides, que son los que se producen en determinado momento con los metabolismos de los animales, y podemos ver cómo en la medida en que se avanza en edad, en la medida en que los animales tienen más semanas, podemos ver que la capacidad antioxidante del hígado disminuye notoriamente.
Y esto lo que nos va a traducir, lo que nos va a dar a generar es un estrés oxidativo. Y esto, volvemos a lo mismo, llegamos a una lesión hepática que nos va a permitir, a impedir la funcionalidad al 100% del hígado. Otra cosa bastante importante que relacionamos acá es que la edad influye notoriamente en la calidad de la cáscara del huevo en cuanto a su grosor y a la resistencia de la ruptura. Entonces aquí podemos ver cómo se afecta notoriamente. Aquí vemos la dureza de la cáscara, a medida que avanzan las semanas se disminuye. Y aquí vemos el grosor de la cáscara, lo mismo, en la medida que avanza en semanas se disminuye. Entonces debemos tener claro la importancia de tener un producto para que podamos mejorar esta salud del hígado de los animales. Y tenemos las micotoxinas, que es nuestro tema del día de hoy. Aquí vemos aves de 49 semanas, se hicieron 4 tratamientos y en donde se hicieron alimentos con toxina fusarium, o sea, T2, DON y fumonicina. Y podemos ver claramente que a los 3 días vemos como esta fumonicina nos altera la actividad antioxidante que tiene el hígado. O sea, a los 3 días ya tenemos un problema. Cuando nosotros detectamos este problema, casi siempre lo detectamos a los 8 días, que ya se manifiesta realmente en el comportamiento de los animales. Algo también muy importante en cuanto a que está relacionado con la salud hepática y es la calidad de los aceites y está directamente relacionada con la calidad del huevo también. Entonces aquí vemos se hizo en aves high brown de 40 semanas, se hicieron 8 tratamientos, se hicieron 3 réplicas por tratamiento y la duración del trabajo fue por 3 semanas. Se hicieron las diferentes mezclas de los aceites contaminados y normales, perdón, oxidados y normales. Y aquí podemos ver los resultados que se presentaron. Está directamente relacionada la calidad del aceite con el grosor de la cáscara del huevo. Entonces quiere decir que un aceite oxidado disminuye la calidad de la cáscara. Aquí podemos ver esta A contra esta A, cómo se disminuye, esta A, cómo se disminuye contra esta. Entonces podemos concluir que es importante tener presente que un aceite oxidado disminuye la calidad de la cáscara. Y obviamente pues nos genera un efecto prooxidativo en el hígado. Aquí tenemos otro trabajo que se hizo con 2 aceites, que es aceite de soya y el aceite de pescado. Y también tenemos el mismo resultado. Se hicieron 5 réplicas por tratamiento durante 70 días y la dieta fue maíz y soya. Estas aves tenían 40 semanas. Aquí podemos ver cómo se hicieron valoraciones de química sanguínea, se evaluaron colesterol, triglicéridos, la enzima AST, ALT, que fueron las que les nombré hace un rato. Y podemos ver que el aceite de pescado favorece, en este caso, la salud del hígado. Pero también tenemos claro que los aceites esenciales mejoran mucho los indicadores en la salud y en la oxidación del tejido hepático. Entonces tenemos que hacer una valoración y para eso nuestra sugerencia es pues, tener una buena asesoría nutricional para poder tomar la mejor decisión. Aquí hablamos del mismo, es el mismo trabajo anterior, es la relación que hay entre el tipo de aceite, la salud hepática y la calidad del huevo. Entonces aquí vemos que el tipo de aceite no influyó mayormente en la calidad, pero la inclusión de los aceites esenciales sí, la mejora significativamente. Entonces podemos llegar a la conclusión que se correlaciona tipo de aceite con calidad de huevo y la salud hepática de los animales. Aquí podemos ver, es el mismo trabajo, pero estuvimos aquí analizando el peso del hígado y la grasa. Entonces podemos ver que el aceite de pescado disminuye la grasa en el hígado, pero aumenta el grado de oxidación. Entonces, la inclusión de aceites esenciales mejora la salud del hígado y disminuye el estrés oxidativo. Entonces, aquí también debemos hacer un balance en esta decisión de cuál de los 2 aceites deberíamos utilizar. Y por último, tenemos el estrés fisiológico, que era lo que les estaba hablando, que es la alteración de cualquier mecanismo que se esté llevando a cabo en los animales, está directamente relacionado con el metabolismo hepático. Aquí se hizo un trabajo a los 14 días de edad, se hicieron 4 tratamientos y se hicieron, como les comenté anteriormente, la activación, bueno, el estrés realiza una activación de ciertos metabolismos en el organismo del animal y se generan ciertas sustancias. La corticosterona es una de ellas. Otra de ellas es el cortisol, para que me entiendan un poco mejor el tipo de sustancia que se genera. Son glucocorticoides que son netamente tóxicos para el animal. Entonces se hizo un grupo control, se hizo un grupo con etanol, un grupo con corticosterona de 10 miligramos, con corticosterona por 30 miligramos. Y dense cuenta cómo
en la medida en que en la medida en que el agente es más tóxico, se genera una lesión hepática mucho más notoria. Aquí lo podemos ver. Pasamos de acá, que es el grupo control, que no tiene absolutamente nada, y la presencia de corticoides empieza a degradar de cierta manera el hígado, generando procesos oxidativos. Entonces, el estrés fisiológico nos induce a un daño hepático y nos lleva a hígado graso. Ay, se me perdió una diapositiva que era la de las gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Sí tenemos preguntas ahorita. Vamos a hacer la primera. ¿Cómo recomiendo utilizar Livolib en programa de levante de pollo de engorde? Ok, en realidad el uso del Livolib tiene una dosis de 250 gramos por tonelada y lo ideal, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, es utilizarlo durante todo el ciclo. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo utilicemos vamos a estar seguros, pero si lo retiramos vamos a abrir la puerta para que alguno de los agentes, como les comentaba, los que no vemos como son el estrés oxidativo del metabolismo de los animales o en el caso de la presencia de una micotoxina, ahí vamos a perder todo el efecto que se tiene. Entonces lo ideal, 250 gramos por tonelada durante todo el ciclo. Inclusive en la parte de las ponedoras es fundamental que lo podamos utilizar porque acuérdense que en el levante de ponedoras duramos 16 semanas generando cualquier cantidad de estrés en los animales por los diferentes procesos que se realizan, vacunación, monitoreo de la parte de los pesos, procesos de selección. Entonces, el despique, son muchas actividades que me generan bastante estrés en los animales. Adicional a eso, lo que les comentaba de los requerimientos de las líneas genéticas, donde se supone que debemos llegar a ciertos niveles en las tablas y son altas exigencias. Entonces, ahí es donde más deberíamos tener presente un producto como este. Muchísimas gracias, Luisa. La siguiente pregunta es, ¿qué resultado podemos esperar si utilizamos Livolib en cereas gestantes? En cerdas gestantes, bastante buenos. ¿No? Tenemos un consultor que se llama Eduardo Raeli y es un apasionado del Livolib precisamente en porcicultura. Él es especializado en porcicultura, ha hecho bastantes trabajos y es bastante importante porque es igual el desgaste metabólico que tienen los animales en gestación y lactancia, al igual en los cerdos, al igual que los rumiantes, es bastante demandante. Entonces, es bastante compensatorio el uso en esa etapa. Vamos a tener un menor gasto de la cerda en este proceso de parto. Muchas gracias, Luisa. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto puede afectar en la producción cambiar de un secuestrante a otro? El problema de cambiar de un secuestrante a otro, lo ideal sería que no hubiera un espacio donde no hubiera el secuestrante. El problema de cambiarlo es que debemos buscar la forma de garantizar hacer un análisis de micotoxinas en tiempo real para que podamos utilizar el específico, porque el problema no es cambiarlo. Podemos, como les comentaba, tener el mejor de todos, pero si la muestra nos da X toxina y el secuestrante que tenemos es específico para otra, pues no vamos a tener ningún resultado bueno. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos tener un monitoreo al día, o sea, lo más cercano a la hora de elaborar el alimento, para que sea lo más específico posible, pero siempre tenerlo. Muchas gracias, Luisa. Ay, perdón, creo que te interrumpí. No, que entre más específico sea el uso del secuestrante, mejores van a ser los resultados. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos para el día de hoy, ¿cuándo tenemos en una dieta inclusión de coquito puede afectar la salud del hígado y tener una producción baja de huevo y peso bajo en promedio de huevo producido? Perdóname que te escuché la mitad de la pregunta, ¿que cuándo qué? Cuando tenemos en una dieta inclusión de coquito, esto puede afectar la salud del hígado y la producción, tanto en baja de huevo como en peso bajo del promedio del huevo producido. Pues mira, cuando tenemos una contaminación en el alimento, cualquiera que sea, vamos a tener una alteración en la productividad de los animales. O sea, eso es indiscutible. Pasa lo mismo que estábamos hablando ahorita sobre los aceites. Cualquier cosa que nos altere la calidad del alimento nos va a generar un proceso de toxicidad en el organismo de los animales. El problema es que no lo notamos a simple vista, sino lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí nos altera todos esos procesos productivos que generan los animales. Muchísimas gracias, Luisa. Esa sería la última pregunta que teníamos para el día de hoy.
Yo pues agradezco a todos los... Ah, no, tenemos una última más, perdón. ¿Tiene antagonismo con algún producto el Livolif? No, no, por el contrario, tenemos sinergismo con varios, dentro de ellos el que les comenté de la biocolina, porque la biocolina tiene un efecto de mejorar el metabolismo de las grasas, entonces nos ayuda a disminuir un poco la parte del hígado graso, pero el Livolif hace el complemento en cuanto a la parte de modulación hepática y la incremento en la regeneración del hígado, para que sea mucho más rápido. No interfiere con ningún otro producto, es un producto netamente natural, poliherbal, que no afecta absolutamente nada. Ni siquiera en altas dosis genera proceso de toxicidad. Lo máximo que se presenta es que se pierde el dinero por una inclusión muy alta, pero no ni siquiera genera proceso de toxicidad. Muchísimas gracias, Luisa. Pues yo quisiera agradecer a todos su presencia y pues les exhorto a que sigan atentos a todas nuestras redes sociales para los próximos eventos. Muchísimas gracias, Luisa, y los dejo con Luisa para que se despida. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos.